Venimos estudiando este primer capítulo de la epístola a los Filipenses y hemos analizado con, cierto detalle la oración de Pablo en favor de estos creyentes, y a partir de ese momento también hemos observado con detenimiento cuál era el testimonio de Pablo en medio de estos creyentes. Y en esos versículos anteriores el apóstol les animaba a seguir también su mismo ejemplo. Pero ahora, a partir de este versículo 27 que hemos leído, nos internamos en una nueva sección que emerge como la respuesta natural del creyente a lo que Dios ha venido haciendo en Cristo, en la vida del apóstol y en la vida de todos aquellos que caminan junto a Él. Vamos a leer una vez más esta primera parte del versículo 27 de Filipenses 1, porque este va a ser nuestro texto para esta noche. Dice ahí Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Bueno, al final he leído el versículo entero, pero nos vamos a centrar en la primera frase, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y este verbo comportaos literalmente quiere decir conducíos como ciudadanos, llevad a cabo vuestras responsabilidades como ciudadanos. Y uno se pregunta, ¿y esto a qué viene? Es que Pablo sabía que esta semana en España iba a haber elecciones municipales y regionales y por eso nosotros hemos caído en este texto. Nada que ver. La cuestión es que esa ciudad de Filipos, que tanto nos suena a los lectores del Nuevo Testamento, se encuentra en un territorio griego, era una polis, era una ciudad en territorio griego, pero a su vez pertenece al Imperio Romano, y eso les confiere un estatus especial distinto al del resto de las ciudades que pertenecen al Imperio Romano, pero no son consideradas como tales. Ellos eran griegos, pero de manera especial, por un acuerdo político, los filipenses eran también considerados ciudadanos romanos de primera categoría. A pesar de que vivían a unos 1.200 kilómetros de la ciudad de Roma, sus habitantes disfrutaban de todos los privilegios de ser romanos, en el ámbito social, en el ámbito legal, en el ámbito comercial, exactamente los mismos privilegios que aquellos que proceden de la capital del Imperio Romano. Y esto no era algo común. Los filipenses disfrutaban de una bendición, si lo podemos decir así, de un privilegio exclusivo, y eran conscientes de la importancia de ser ciudadanos romanos. Y como resultado de eso, sabemos que se sentían orgullosos. No solamente estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de los filipenses en general. Y Pablo conoce el estatus de esta ciudad y de estos filipenses, y por eso va a usar esta idea, va a aludir a esta idea de la ciudadanía para explicar una verdad que trasciende su ciudadanía terrenal. Si son creyentes en Cristo, dice Pablo, van a disfrutar de una ciudadanía especial. Un estatus que trasciende la condición de habitante de un cierto territorio o de un imperio, y eso les supone a esos creyentes, igual que nos supone a nosotros también, una serie de privilegios únicos. Los creyentes en Cristo somos ciudadanos del cielo. Esto es un privilegio extraordinario, pero también nos supone una serie de responsabilidades únicas, porque los creyentes en Cristo somos ciudadanos del cielo. Y ese va a ser el primer aspecto que el apóstol quiere enfatizar aquí. Y lo va a enfatizar por medio de una exhortación.
por medio de un mandato de vivir o el mandato de vivir como ciudadanos de manera digna del Evangelio. Pero llegados a este punto, ¿qué significa eso de vivir de una manera digna del Evangelio? En esta noche y brevemente en el tiempo que tenemos, quisiera destacar 5 aspectos de este mandato, del mandato de vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que igual que aquellos filipenses hicieron un día, nosotros también podamos obedecerlo adecuadamente. En primer lugar, este mandato de vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo es un mandato estricto. Lo que tenemos delante es un verbo, como tantos otros, pero en este caso en modo imperativo. Es una orden, no es opcional. No es la primera vez ni la última vez que nos encontramos con un verbo como este en modo imperativo, pero es precisamente por medio de un verbo como este en modo imperativo que precisamente notamos de forma más clara, más simple, más diáfana, en que lo que tenemos delante es un mandato, es una demanda, es la manera en la que se enuncia un mandato, en la que se afirma una demanda. Y esto es importante. Estamos en la epístola a los filipenses y hay un mandato, una demanda, un mandato estricto. Más o menos en los últimos 100 años se ha popularizado la idea de que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son 2 seres distintos, ¿verdad? El del Antiguo Testamento es exigente, es demandante, y el del Nuevo Testamento es amoroso y es amable. Y como resultado de esta idea, que no deja de ser una gran deformación, algunos han terminado por pensar que en el Antiguo Testamento hay muchas demandas y en el Nuevo Testamento no hay apenas ninguna. Seguramente habrás escuchado esta frase de ama y haz lo que quieras. Parece que ese es el mandamiento que tenemos los cristianos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Amar y hacer lo que queramos. Bueno, supuestamente esto lo dijo Agustín de Hipona, pero habría que ver si realmente lo dijo y en qué contexto lo dijo. El punto, y habría que señalar varias cosas aquí, es que el Dios de la Biblia es uno. No cambia, no varía, no evoluciona, ni tampoco involuciona en función de las circunstancias. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son el mismo hoy, ayer y por los siglos. Sus atributos no cambian, su majestad no decae, ni tampoco puede aumentar más de lo que siempre ha sido. Y sus estándares de santidad se mantienen siempre estables a un mismo nivel. Y como resultado de lo que acabo de decir, Dios no puede ser más demandante en el Antiguo Testamento de lo que será en el Nuevo Testamento. De hecho, existen más mandamientos en el Nuevo Testamento de los que nos encontramos en el Antiguo. Y haremos bien en determinar quién es el destinatario de cada uno de esos mandamientos. Eso nos confirma que se trata de un mandato estricto como cualquier otro que podamos encontrar en la Escritura. Y nos lleva directamente a la segunda característica de este mandato, que no es otra cosa que el hecho de ser un mandato exclusivo. Hoy día se habla mucho de inclusión, pero en este caso tenemos que hablar de exclusión. ¿Por qué? Porque en realidad debemos empezar por aquí. Es importante señalar que Pablo, guiado, movido por el Espíritu Santo, con toda la autoridad apostólica con la que escribe, se dirige a los creyentes en Cristo de la ciudad de Filipos y por extensión a todos los creyentes en Cristo, pero este no es un mandato universal. Esta exhortación, esta demanda es un mandato exclusivo. Esta orden tiene un carácter
exclusivo en el sentido de que no cualquier persona puede obedecerlo. Esto es importante, porque Pablo no les pide que vengan a ser lo que no son, sino que se comporten como lo que ya son en Cristo. Del mismo modo que solamente los ciudadanos están en condiciones y están en su obligación de vivir como ciudadanos, solamente aquellos que han sido alcanzados, aquellos que han sido transformados por el Evangelio, están en condiciones y en la obligación de vivir de una manera digna del Evangelio. Pablo no se dirige a la ciudad de Filipos en general, sino a los creyentes en particular, porque lo que les está pidiendo es exclusivo para aquellos que han sido regenerados. Recuerdo que en el tiempo en que vivíamos en Los Ángeles había un parque muy popular, el MacArthur Park se llamaba, no tiene nada que ver con el predicador MacArthur, pero así se llamaba el parque. Era conocido, entre otras razones, por ser el lugar al que supuestamente acudían las personas indocumentadas a comprar pasaportes. Y uno podía escoger hasta el nombre que quería ponerse una vez allí. Y aunque cada vez resulta más difícil falsificar este tipo de documentos, oímos de estas estafas constantemente. Pero déjame confirmarte algo. La documentación que ha sido sellada en el cielo no se puede falsificar, no se puede replicar. Tratar de obrar como un cristiano cuando no lo eres no modifica tu pasaporte espiritual. Quizás puedan picar algunos, o inclusive llegues a engañarte a ti mismo, pero Dios, dice la Escritura, no puede ser burlado. Él reconoce instantáneamente a todos aquellos que han sido cubiertos con la sangre de su Hijo. Y es a ellos precisamente a los que va dirigido este mandato. Porque solo a un verdadero cristiano se le puede exigir y se puede esperar que viva como un cristiano verdadero. Esta cuestión traería tantas implicaciones y podríamos perdernos en alguna de ellas, pero ni esperemos que el mundo se comporte como Dios desea, ni pensemos que el cristiano puede vivir como quiera. Ambas realidades son importantes. El mundo necesita el Evangelio y el creyente necesita obedecer para confirmar que realmente ha sido alcanzado por el Evangelio. Pero tengo que avanzar. Y en tercer lugar, hay otra característica más de este mandato que resulta importante, y es que se trata de un mandato específico. Específico, dice el texto, lo vuelvo a leer, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. El apóstol no quiere que los creyentes se comporten de cualquier manera, sino de una manera. De hecho, ese solamente, en realidad, tendríamos que traducirlo como exclusivamente, de una manera digna del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es un tema inmenso en la Escritura. Y particularmente en este libro breve de Filipenses. Y a medida que vamos leyendo esta carta, nos damos cuenta de que Cristo es el todo y las partes de lo que llamamos el Evangelio. Ese Evangelio de Cristo que da vista a los ciegos. Ese Evangelio de Cristo que permite oír a los que no escuchan y hablar a los que estaban mudos. Ese Evangelio de Cristo por el que dice Pablo merece la pena perderlo todo si puedo ganar a Cristo. No consiste este Evangelio en una fórmula aprendida en la escuela dominical. No puede ser reducido al acto de levantar la mano movido por la presión de un momento determinado. No puede ser limitado a guardar ciertos ritos religiosos para agradarnos a nosotros mismos o a los que están cerca. Pero tristemente,
Eso y nada más que eso es el Evangelio de Cristo para muchos. Una fórmula aprendida de memoria, una decisión más o menos razonada o una asistencia más o menos habitual a la iglesia de turno. Pero el Evangelio de Cristo no es eso. El Evangelio del Cristo que nos habla esta epístola comienza y termina con una persona, Jesucristo mismo, y con lo que Él ha venido haciendo a favor de los escogidos de Dios. Es la obra de Cristo la que salva y la que santifica. Es la obra de Cristo la que humilla al pecador y exalta al Salvador. Es la obra de Cristo la que borra nuestras rebeliones y moldea nuestros corazones. Este mandato que el versículo 27 nos presenta no es un llamado a ser más religiosos, ni una exhortación a una vida más moral. No se trata simplemente de firmar y de afirmar ciertas doctrinas, se trata de seguir a Cristo. Se trata de imitar a Cristo. Se trata de vivir por Cristo y como Cristo. Como dirá el apóstol apenas unos versículos más adelante, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Eso es vivir de una manera digna del Evangelio. Y eso nos lleva directamente a la cuarta característica de este mandato. Es que se trata también de un mandato extraordinario. Extraordinario. Teniendo presente lo que acabo de decir, Pablo va a establecer un estándar de calidad muy alto. Dice ahí, vivir de una manera o conducirse de una manera digna del Evangelio. Esa palabra digna aquí quiere decir tener un mismo peso o tener un mismo valor. Hoy en día en las casas y en los comercios hay básculas electrónicas por lo general, ¿verdad? Y uno coloca lo que quiere pesar y eso es suficiente. Nos da el detalle, ¿verdad? El miligramo, incluso más allá. Pero los que hemos podido disfrutar de la visita al mercado en otra época, notábamos cómo esas básculas estaban más bien presididas por una serie de instrumentos pesados que la persona debía combinar para que realmente supiésemos si el peso de lo que se estaba vendiendo correspondía con lo que se iba a pagar. Y para ello habría que equilibrar los dos lados, los pesos más el producto que se va a vender. Y es en ese juego de comparación, es en ese contrastar lo uno con lo otro que sabemos si realmente nos hallamos ante un mismo peso o un peso distinto. Esta es la figura que está empleando aquí el apóstol. Está hablando de tener el mismo peso, el mismo valor. En otras palabras, Pablo está explicando a los creyentes que conducirse dignamente es que la vida de uno tenga el mismo peso, el mismo valor, la misma coherencia que el Evangelio de Jesucristo. Y esto es extraordinario, esto es increíble, esto es, humanamente hablando, imposible. Por eso Jesús le dice a Nicodemo eso de que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni el más virtuoso de los hombres se acerca, porque del mismo modo que el olor fino del perfumista se estropea con una sola mosca muerta, un solo pecado nos hace a nosotros culpables de todos ellos. Esa es nuestra condición natural. Esa es nuestra inclinación natural. Esa es, nos guste o no, nuestra realidad. Y sin embargo, lo que resulta para nosotros imposible, Dios lo ha hecho posible por medio de su amado Hijo. ¿No es hermoso el Evangelio? ¿No es precioso el Evangelio? ¿No es poderoso el Evangelio? Yo te pregunto en esta noche,
¿Has sido alcanzado por el Evangelio de Jesucristo? ¿Has sido impactado y transformado por las buenas noticias de que el Hijo de Dios ha venido en carne para buscar, para salvar, para cambiar, para rescatar, para comprar y para trasladar a los que se habían perdido y hacerlos y llevarlos a la misma presencia de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en Él como el único y suficiente Salvador? Y como resultado, ¿tienes nuevos deseos y nuevas expectativas al punto de haber muerto al mundo y de amar a Cristo más de lo que amabas tus pecados? Solamente si ese es el caso, habrás pasado de muerte a vida y entonces estarás en condiciones de responder a este mandato extraordinario. El mandato de andar como Cristo anduvo. Y eso nos lleva a la quinta y última característica de este mandato, de vivir de una manera digna del Evangelio. Y se trata de un mandato estático. ¿Qué quiere decir estático? En otras palabras, un mandato que permanece inalterable. No se trata de un orden temporal o circunstancial. Esta exhortación para el creyente no tiene fecha de caducidad. Tiene un valor permanente. Muchos a estas alturas del año están deseando que lleguen las vacaciones de verano. El otro día fui a buscar a mis hijos al colegio y los profesores ya contaban a algunos de los padres que están deseando que lleguen las vacaciones de verano. Y decían además para excusarse algo así como, bueno, no solo los profesores, los niños también quieren irse de vacaciones. Bueno, sin duda el cristiano puede y seguramente haya de irse de vacaciones, pero no en cuanto a su manera de vivir. No todos los mandatos, no todos los imperativos deben ser entendidos de esta forma, como algo continuo, como algo estático. Por ejemplo, ¿alguna vez alguien te ha pedido que te calles? Esto no es agradable cuando sucede, pero ha habido momentos, estoy seguro, en el que hemos escuchado eso de ya, cállate. Me imagino que no fue hecho como un mandato de forma continua, estática, ¿verdad? Porque si no, jamás podríamos volver a articular palabra. Pero en este caso, el verbo, incluso, no solo el mandato en sí, enfatiza en su tiempo y en su forma el carácter estático, el carácter continuo de la acción. Además, la expresión que sigue a continuación enfatiza también que se trata de algo a mantener a lo largo del tiempo. Pablo dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente. Luego en el capítulo 2, versículo 12, repetirá este mismo énfasis. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y añade, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Se trata de un mandato estático, permanente, al punto que haya testigos o no. El creyente debe comportarse de una manera digna del Evangelio, sin importar si nos observa un pastor, o si nos observa otros hermanos, o si me observan mis hijos, o mi cónyuge, o mis amigos, o mis compañeros de trabajo, sabiendo que el Señor, en última instancia, todo lo ve y todo lo conoce. No se trata de practicar una postura difícil en un momento determinado, como los que están haciendo gimnasia y por unos segundos se pueden estirar hasta cierto punto. Se trata de vivir en una posición imposible humanamente hablando todo el tiempo. Por eso, una vez más, insisto en ello, no podremos vivir dignamente si no hemos sido transformados por el Evangelio. Es imposible. No podemos vivir dignamente si no estamos saturados por el Evangelio. No podemos vivir dignamente si no conocemos y meditamos en el Evangelio de Cristo. No podemos vivir dignamente
si no proclamamos, como Pablo ha venido diciendo hasta aquí, este Evangelio de Cristo. Decía Charles Spurgeon que al menos una vez al año hay que ir al zoo y hacerlo para meditar en esa creación tan preciosa de Dios. Yo no sé si tú eres muy aficionado al zoo o no, pero cuando uno camina por el zoo rápidamente se da cuenta de que la mayoría de los visitantes quieren ver a los leones, o a los tigres, o a las jirafas, a los elefantes. Pero hay una sala que está siempre prácticamente vacía, y es la sala de los insectos. Y aún en esa sala de los insectos hay una parte que definitivamente está totalmente vacía, y es la zona del insecto palo. ¿Lo reconocéis? Si no prestas mucha atención vas a pensar que es que está vacía la jaulita, ¿verdad? Uno pasa por delante de la cristalera y piensa que hay unas hierbas ahí mal puestas. ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está el escorpión? Pero ahí está, el insecto palo, totalmente mimetizado con el ambiente, completamente adaptado al espacio hasta el punto de llegar a ser indistinguible. Así son muchos cristianos de lunes a sábado, tan involucrados en el mundo que resulta prácticamente imposible distinguirlos de ese ámbito en el que se mueven. Tan interesados en encajar allí donde se encuentran que han perdido toda su esencia, todo su color, toda su forma. Pocas cosas han hecho más daño a este mundo y a la Iglesia de Cristo. Pocas cosas han confundido más a los creyentes que esa falsa distinción entre lo sagrado y lo secular. Esa dicotomía entre lo que pertenece al ámbito de lo espiritual y lo que pertenece al ámbito de la vida. Esta carta nos recuerda que Cristo es Señor sobre todo. Y le debemos reverencia en todo lugar y en todo tiempo. Si algo merece la pena ser recordado en esta noche es esto: condúcete, compórtate, vive de una manera digna del Evangelio de Cristo, de forma que antes de decir o de decidir, antes de acudir o de acusar, antes de hacer cualquier cosa, te hagas esta pregunta: ¿es algo que traerá honra al Señor que me ha salvado? ¿Es algo que representa bien al Salvador de mi alma? ¿Es digno del Evangelio? Este es el mandato de Dios para todo creyente, un mandato estricto, exclusivo, específico, extraordinario y estático, porque ni cambia ni cambiará. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por la persona de tu Hijo. Y no queremos ser como tantos a lo largo de la historia que quizás no negaron a Cristo y al Evangelio con sus palabras, pero sí lo hicieron con su vida. Señor, queremos que un día tú, el Dios sabio, el juez justo, diga eso de bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y sabemos que en nuestras fuerzas no tenemos la capacidad de hacerlo, pero como dice este propio texto, que sea en tu espíritu y por tu espíritu que anhelemos el serte agradables, que no manchemos ni ensuciemos el nombre de Cristo, que no confundamos ni demos la impresión de que el Evangelio no es poderoso ni capaz de cambiar vidas. Oh Dios, la vida de tus redimidos es la confirmación del poder del Evangelio. Ese cambio que operas, ese fruto espiritual, es el sello que solamente tú puedes dejar. Y es por eso que te pedimos, por nuestro bien, por tu gloria y aún por el avance del Evangelio, que podamos vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.